César, saludos, saludos, bro. Ya estamos esperando al invitado, no cogía bien el internet y nos pidió, creo que se iba a mover. Pato Arce, a Luis Guillermo Rivera, que jugó en Emelec. Gateo 3010, saludos desde Atlanta, Georgia, excelente programa, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Estamos ahí esperando que se conecte Luis Matute. Roberto Gavilanes, mi pana, mi hermano. Fuerte abrazo, Estados Unidos. Cese Jurado, saludos y muchas gracias, loco, por la gestión. Y ahora sí, vamos a hacer la conexión. Saludos para Kevin Villa, Alejito, de los mejores extranjeros, sin duda. Ahí estamos ya conectando. Diego Jaramillo, saludos a todos. Y ahora sí, maestro, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Ya lo escucho mejor. Perfecto, ahí estamos bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está llevando la cuarentena, lo del coronavirus ahí en Colombia? Bien, con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad porque la situación es compleja, es difícil, entonces hay que poner de nuestra parte para pues, proteger a nuestras familias y a las personas más cercanas y a los demás también, ¿no? Perfecto, y justamente para tratar de distraer a la gente, hacemos este tipo de entrevistas, quédate en casa, tratar de distraerlos y hablar un poquito de fútbol. Muchos hinchas de Melec nos pedían su nombre, que su testimonio, que pueda estar aquí con nosotros, y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros siempre vamos a los inicios y ese inicio en el fútbol ecuatoriano es con la llegada a Liga de Loja. ¿Cómo se dio la posibilidad de venir al fútbol ecuatoriano? ¿Quién lo trae para acá? ¿Se acuerda de ese momento que se comunican y que le dicen, hay la posibilidad de Liga de Loja? Bueno, sí, hablan a través del empresario que me manejaba en ese momento, pero también eh, tomaron referencias del profesor Luis Fernando Suárez, que en ese tiempo era el técnico de la selección ecuatoriana. A él le preguntan por mí, él da buenas referencias y ya Liga de Loja decide llevarme a su equipo, ¿no? ¿Y qué se encontró en Liga de Loja? ¿Cómo fue la ciudad, el plantel, el fútbol ecuatoriano? Bueno, una Loja, una ciudad pequeña, muy tranquila, demasiado tranquila, diferente a las que yo particularmente venía, que era Bogotá, Cali. Un equipo recién ascendido a la categoría A. Mi primer partido fue contra Emelec, Las en, cosas de la vida. en, sí, en Reina del Cisne. Aunque ese fue el segundo partido del equipo en la A, el primer equipo de Liga de Loja fue contra Deportivo Quito, donde se perdió 5-0. Yo no jugué por cuestiones de papeleo, pero siempre pensaba uno, bueno, ¿a dónde vine? ¿A dónde me metí? Pero el segundo partido lo jugamos en el Reina del Cisne contra Melé y por cosas del destino, por cosas del fútbol, el primer gol de Liga de Loja en el fútbol profesional lo hice yo y se lo marqué a Melé. Mira, qué lindo recuerdo. Y justo contra Emelec, ese primer gol. Y después, ya con más calma, ese año, porque decías que el primer partido fue goleada y dónde me metí. Y después ese Liga de Loja, cómo vivió el año y qué se encontró en el fútbol ecuatoriano, que muchos extranjeros hablan que a lo mejor hay unas diferencias en lo físico. ¿Qué se encontró? Oh, encontré un fútbol de muy buen nivel. Aún estaban jugadores que no habían salido al fútbol internacional. Yo alcancé a enfrentar a Chucho Benítez, que en paz descanse, a, a Toño Valencia en Nacional. Entonces, había un Liga de Quito bastante fuerte que, que a la postre en ese tiempo fue campeón de Copa Libertadores. Tenía una base bastante importante. Entonces, había un fútbol de bastante nivel, muy bueno
y eso me pareció muy interesante. Sí, ese 2005 fue apertura, clausura, y la adaptación lo tomó bien. Yo sé que es fútbol, pero desde la posición, la adaptación al fútbol ecuatoriano, porque obviamente destaca y ahí se da la posibilidad de Melec. Sí, gracias a Dios la adaptación fue rápida, no fue fácil, pero sí fue asequible. Ecuador y Colombia a nivel de cultura son muy parecidas, a nivel de alimentación, a nivel de costumbres, eh, es muy parecido, entonces no se me hizo difícil. La gente en Loja muy amable, muy gentil, siempre me hicieron sentir bastante bien. El grupo al que yo llegué, un grupo bastante sano, bastante joven, pero algunos jugadores ya con experiencia, pero me hicieron sentir bastante bien, me acogieron bastante bien y eso es importante porque no es fácil salir de casa, no es fácil estar lejos de la familia, pero en el grupo encontramos un grupo bastante unido y con el deseo de hacer las cosas bien, de triunfar. Habían algunos jugadores que apenas venían a jugar en la A, entonces no querían desaprovechar esa oportunidad. Nos unimos bastante y se hizo una muy buena temporada en el primer semestre. Estuvimos a poco de pasar a casi a semifinales porque eran unos playoffs. Ya en el segundo semestre la nómina bastante corta, ya los resultados no fueron los mismos, lesiones y demás, pero fue un buen año en general para la mayoría del grupo. Allí tuve la oportunidad de tener a Gabriel Achiller como compañero en sus inicios. Ya luego sabemos que Gabriel va a Emelec, lo que responde a Emelec y lo que aporta a selección ecuatoriana, ¿no? Sí, sí, Entonces la son verdad muy que... buenos recuerdos y muy buenas historias. ¿Y cómo se da el contacto con el Club Sport Emelec? ¿En qué momento fue la llamada? ¿Fue finalizando el torneo? ¿Fue iniciando el 2006? No, yo llego a Emelec en el 2006 a inicios, pero el interés fue a finales del 2005. Yo de Liga de Loja ya había regresado a Colombia y se escuchaba del interés de Melé por Guillermo Rivera, ¿no? Pero no se había podido llegar a ningún acuerdo. En alguna situación difícil con el empresario que él lo estaba manejando, no se daba, no se daba, no se daba. Entonces yo decidí llamar. Tuve la posibilidad de contactarme a través del gerente de Liga de Loja. Me hizo el favor de contactarme con los gerentes del Club Sport Emelec y ahí me di cuenta que desafortunadamente el empresario de ese momento no iba llevando de mejor manera la negociación, entonces decidí hablar directamente y de esa manera se pudo llegar a un acuerdo y llegar a un feliz término y poder llegar a Emelec, ¿no? Que era una de mis intenciones, ir a Ecuador, hacerme conocer y sabía que por mi fútbol y por mis capacidades, un equipo grande me podría observar y dar la oportunidad. Mire lo que es la vida, ¿no? O sea, si no hacía esa llamada y se confiaba en el empresario, a lo mejor no hubiera llegado a Emelec. No, no llego, no llego, no llego, pero siempre me he caracterizado por hacer las cosas bien, por las cosas correctas, honestas, eh, y de igual manera, pues igual fue una buena negociación y en ningún momento tampoco dejé al empresario por fuera, ¿no? Él también No, hizo no su parte hubo, y todo se arregló de la mejor manera. no hubo chances de otro equipo, era solo Emelec en ese 2006. Se escuchaba de Melec y me parece que de Cuenca, me parece también, pero Emelec sonaba con mucha fuerza, ¿no? Y era una linda opción para mí, era un lindo reto y le hice toda la fuerza para llegar a este equipo. Igual, desde un inicio siempre me identifiqué con Emelec, había tenido la oportunidad de enfrentarlo en Copa Merconorte, yo jugando con Millonarios, entonces sabía lo que representaba este equipo para Ecuador, para Guayaquil, y siempre me sentí muy identificado. Yo nací en Bogotá, en Colombia, hincha de Millonarios, azul de cuna, y hay unas cosas bastante similares entre Millonarios y Emelec, entonces siempre me sentí como en casa y como muy representado por estos colores. Bueno, y llega a Emelec y ¿qué se encuentra en Emelec?
el Palillo Torres Garcés, estaban probando muchos jugadores en esos primeros días, conversábamos el otro día con Marcelo Elizaga y nos decía que había muchos jugadores de prueba y terminaron ahí formando una nómina que al principio a lo mejor no pintaba para llegar donde terminaron llegando. Sí, primero había algunas situaciones difíciles en la parte económica, era algo complicado, había mucho juvenil, se estaba probando mucho jugador. eh, el profe Carlos Torres Garcés intentó formar un grupo importante. Al principio había mucha incredulidad por el grupo que se estaba armando. Eh, de pronto tenían algunas referencias mías por haber jugado en Liga de Loja. Ya Elizaga venía de hacer una muy buena temporada el año anterior. Y llegaron Mondaini y Escalada, como los otros refuerzos extranjeros, juveniles de Boca y que nadie en verdad apostaba por ellos, porque por lo general siempre cuando se llega a un equipo grande como extranjero, eh, eh, la gente quiere gente de experiencia, gente de recorrido para hacer un verdadero refuerzo, por así decirlo, ¿no? Pero ya después de estar en el campo y de juntarnos como equipo, se hizo una muy buena temporada. Creo que en ese aspecto sí quedé como con esa espinita de no poder haber salido campeón con Emelec. Creo que nos faltó tanto a Polaco como a nosotros en ese momento una base nacional más fuerte, ¿no? A pesar de que se tenían jugadores importantes, estaba el Flaco Aguirre, estaba Paredes, Novoa estaba recién Saliendo ahí. saliendo, entonces estaba Triviño como, como, como líder de la defensa, estaba Carlos Quiñones, entonces había un buen grupo, había un buen grupo, pero en el momento de hacer algún recambio ya era corto el plantel, ya era corto el equipo y venían jugadores importantes ahí atrás haciendo fila, ¿no? Venía Mena, venía Jefferson Montero, que ya a la final y a la postre sabíamos o sabemos lo que son ahora, la realidad que son ahora, pero en ese momento el profesor Torres Garcés tuvo esa visión de tenerlos allí, de acercarlos al grupo profesional y ver en ellos eh, jugadores de proyección que a la final lo lograron y ya son una realidad y unas carreras súper exitosas, pero en ese momento recién estaban iniciando y pienso que ahí fue un factor importante, ¿no? Nos faltó plantel, pero lo que hicimos fue muy, muy valedero, importante y, y de mucho recuerdo para todos, ¿no? Sí, para muchos hinchas de Melec queda grabado ese 2006 y luego ya con Elizaga, con usted, la verdad que hay muchos gratos recuerdos del hincha. Hay anécdotas contadas por varios protagonistas de ese 2006 y quería preguntarle qué anécdotas tiene de algunos jugadores de la plantilla. Por ejemplo, Mondaini y Escalada dicen que el primer día que llegaron a Samanes, Juan Triviño con una pistola les recibió y les preguntó si querían disparar. ¿Te tocó así alguno que vino y te ofreció también disparar, así jugar, si se quiere, el término con las armas en ese Melec? Disparar no disparé. Ah, sí, sí disparaste. Sí, 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 por la mitad de la cancha, por la mitad del campo. Son situaciones a veces de irresponsabilidad, no a veces no, como que no define o no asimila las situaciones, pero se hacen de forma sana sin intentar lastimar a nadie, pero sí, son muchos recuerdos, anécdotas, situaciones. El travieso Armando Paredes era algo Esa es la, impresionante. me dicen Para todo el una vez mundo la ha Polaco lo pegado. agarró. No, eso peleaba siempre, pero todas perdía por nocaut. Entonces, peleó 10 veces y perdió 11. Alguna vez por allá también quiso pelear con el polaco. Polaco en sus inicios es karateca o judoka, algo así, no sé. Y también por allá tuvieron algún inconveniente, pero no pasaba a mayores pero a la final siempre fue un grupo bastante unido, bastante agradable. Mm, Compartí habitación con Novoa, siempre estuve con el juvenil como para ayudarlos a llevar, ayudarlos a guiar. En algún momento también estuve con Jefferson Montero, que me decía Don Rivera, me acuerdo mucho. Ah, Me Rivera. pedía permiso para pasar el canal del televisor. Don Rivera, voy a ir a jugar play, ya vuelvo. Y yo, vaya, tranquilo, no hay lío. Con mucho respeto y siempre se les intentó
dar muchos consejos y creo que lo recibieron bien, ¿no? Creo que ellos eran muy respetuosos, escuchaban y algunas de esas situaciones las pusieron, pienso yo, en su carrera deportiva. También con Caicedo, había un jugador Caicedo que ahorita está en Barcelona. Ahora está en Marcos Barcelona, él Caicedo. recién empezó. Marcos Caicedo. Ahorita se fue este Eh, año, se fue a Liga, pero Marcos Caicedo estaba en las formativas. jugó en Emelec, estuvo en Barcelona también y ahorita no sé en dónde estará, pero él sus inicios los hizo en Emelec. Yo recuerdo que llegó y unos guayos, esos patinaba tenaz. Yo recuerdo, yo le regalé los primeros guayos y dicen los compañeros que durmió con ellos debajo de la almohada cuando No. estaba recién empezando. Mena llegó porque lo trajo un kinesiólogo, recuerdo mucho, a probar. Y ahora lo vemos en México y me da mucha alegría, tengo contacto con ellos, me saludo y bueno, son situaciones que quedan grabados y que no se olvidan. Pero eso del disparo fue algún compañero que vino con una pistola y dijo, ¿quieres venir a disparar? O también en su momento Yo no me tenías acuerdo, armas. no, nunca tuve armas, nunca, pero eso era de un compañero, eso era sí creo que era de Triviño que andaba con eso, que andaba con su arma, pero la vi un par de veces y nunca más la Y, volví a ver. y con Paredes no se peleó. No, Ah, no, en veía Messi desde lejos. nunca me peleé con nadie, tuvimos siempre una buena relación en general. A veces Paredes como digo yo, se le disparaba el automático y por ahí cogía de malas pulgas a alguien y le respondían, pero eran alegatos, pero así de puños o algo así que llegara a una gravedad, no. Eh, pasaba, pero de ahí no sabíamos lo que generaba Armando para el grupo. Buen jugador. Pienso que no llegó más lejos porque él no lo quiso por sus capacidades técnicas y su visión de fútbol, pero ya en su otra parte que todos conocemos, creo que él desperdició su talento, ¿no? Sí, Desperdició su acá, talento, pero buen pero tenía jugador. una mucha calidad, comparándolo con esos enganches en Colombia, de lo que ha visto también en el fútbol. Muchos dicen que era muy técnico, que era buen jugador. Armando, Sí, Armando. sí, Armando tenía varias cualidades, ¿no? Tenía pase gol, tenía un cambio de ritmo importante y también tenía una fortaleza que era los tiros libres, ¿no? Entonces era un jugador interesante, desequilibrante y, importante, ¿no? Pintaba para un fuera de serie en Ecuador, cuando empezó en Barcelona, luego pasó a Melec, ahí ya perdí luego la pista, pero se presentaba como un jugador importantísimo. Algunos lo llamaban o pensaban que podía ser el reemplazo de Aguinaga, respetando las cualidades y las diferencias de los dos, pero se pensaba que Armando podía llegar a ser el reemplazo de Allen, ¿no? Pero Claro, claro. desafortunadamente no aprovechó esas cualidades y esas oportunidades. Por acá pregunta un hincha de Melec, Juanelo, dice, ¿y de serpientes no le tocó así alguna anécdota? Porque esas la hacen siempre en Samanes, que aparecen con la lluvia. Sí, aparecían, sí, claro. Las veía uno pasar y no faltaba el que agarraba por ahí alguna y la metía en la habitación. Sí, o a veces iba uno al comedor y encontraba los colchones y las camas y las cobijas y todo por ahí en la mitad de la cancha, en la mitad del campo. Entonces era, era normal encontrar las serpientes por ahí cerca a las habitaciones. Tocaba antes de acostarse, revisar bien porque podían meterse y no darse uno cuenta. Claro. ¿Y Novoa cómo era como compañero de habitación? ¿Se le veía la calidad ya de pequeña edad, de corta edad? Sí, sí, Nova se le veía muy buenas características, buenas capacidades. Estaba empezando, tenía que ir aprendiendo. Se le veía así que tenía un buen futuro, se le veía que con el pasar de los años iba a madurar en su fútbol y podía
ser lo que de pronto en su momento Carlos Torres vio, lo que se veía en el campo por parte nuestro con más experiencia y así lo hizo, ¿no? Al principio por ahí a veces se perdían el fútbol, se perdían en los encuentros como tal. A veces él me decía, parce, es que yo entro a la cancha y me canso muy rápido. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que a veces, el fútbol, a medida que uno lo va entendiendo, corre menos, es verdad. porque tiene mejor ubicación, tiene mejor entendimiento de juego. Entonces él a veces corría de más, y eso es por su misma juventud. Entonces yo le decía, no, tiene que intentar ubicarse así, perfilarse así, a veces no correr tanto, a veces es mejor estar, es mejor llegar y no estar, es mejor aparecer antes de. Entonces todo eso lo va uno tomando y lo va uno mejorando a través del fútbol. Recuerdo mucho, sí, una charla que tuvimos en la habitación. Parce, me están llamando de Rusia, ¿qué hago? ¿Me acepto, me voy o no me voy? Yo le dije, pues, es decisión difícil, íbamos a jugar Copa Libertadores, me acuerdo mucho, yo le dije, no, pues, hay dos opciones. Bueno, la toma, que es importante, irse a jugar a Europa, irse a jugar a Rusia y es una oportunidad única, o usted darse la pena y jugar Copa Libertadores, mostrar si de pronto que lo tome otra liga de mayor relevancia y demás. Pero a la final él tomó su opción por Rusia y bueno, ya hizo una carrera exitosa allí, allí se casó, formó su familia y desde allí le dio para ser un baluarte importante en la selección. Luis Guille, Y él era no, una persona muy sí, tranquila, era una persona muy tranquila. Escuchaba, de muy buena familia, bastante educado y siempre hacía caso, pues, eh, hacía también sus cosas de juventud, de a veces, no de indisciplina, pero sí de a veces salir, a veces salía con paredes y demás, pero sí, cosas de sí. jóvenes, pero lo hacían en el momento que lo podían hacer y era entendible, ¿no? Eso es cuestión de la vida también, es cuestión de la formación. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer en qué momento lo puede hacer como futbolista y como profesional. Y lo importante es que ellos escuchaban, en verdad ese grupo lo escuchaba uno, asimilaban y tomaban todos esos consejos como muy personales y es importante para uno que pudo haber transmitido a algunos y que pudo haber ayudado en sus carreras así de a poco. Nosotros, por si acaso, entrevistamos a Armando Paredes y confesó todo, que hasta un día lo tuvieron que amarrar en la cama para que no se escape la concentración. Armando dice, no, después se dieron cuenta que yo cuando salía jugaba mejor el domingo y me dejaban salir ya después. Pero bueno, es cuestión de la juventud. Sí, son situaciones, yo no me parece que lo amarraron una vez y lo agarraron a chanclazos o algo así, lo bajaron los pantalones y a nalga pelada le pegaron. O sea, juicia, porque es que era impresionante, o sea, dañaba la fiesta de los sicarios, como decía yo, daña la fiesta de un sicario, era impresionante, pero sabíamos lo que nos podía aportar en el campo, entonces nosotros intentábamos pues, no que no saliera, era algo que de pronto a él le gustaba, pero que lo hiciera en el momento que lo podía hacer, que no afectara a su rendimiento individual y que no nos afectara a nosotros colectivamente, ¿no? Sí, las diferencias, me imagino, grandes, Loja, Guayaquil, la hinchada de Melec, ¿qué fue Melec en ese momento, en esa llegada, ese club? Bueno, sabía la exigencia que tenía, ¿no? Como te dije anteriormente, tuve la oportunidad de enfrentar a Emelec en una Copa Merconorte y yo jugaba con Millonarios en Bogotá, lo enfrentamos y sabía de su hinchada, sabía de su historia, lo que representaba. Estuve un año en Loja antes de llegar a Emelec y sabía lo que se veía venir, lo que, lo que sabía si llegaba a Emelec, lo que tendría que hacer, ¿no? La exigencia que tendría ya venía de haber estado en dos equipos grandes en mi país, Millonarios y Deportivo Cali. Entonces sé las exigencias de un equipo grande y sé las exigencias para mi concepto y respetando las demás hinchadas de la mejor hinchada del Ecuador. Y así fue, ¿no? Siempre me exigieron desde la llegada, siempre me exigieron. Hay algo que la gente no sabe, lo voy a contar hoy. Yo creo que ni mi hijo que está aquí al lado lo sabe, ni mi familia lo sabe. Yo terminé en Liga de Loja lesionado. En el último partido tuve como un desgarro, por decirlo así, del aductor.
Me vine para Colombia, intenté hacer recuperación y empezando las prácticas con Emelec me volví a resentir, pero nunca pude decir que estaba lesionado, porque eso me representaría no llegar a Emelec. Me hicieron unas pruebas físicas, me las hizo el profesor Dufer Alman, todos sabemos la capacidad del profe Dufer, eh, y en una de esas pruebas físicas me resentí, en una larga. Sentí el Claro. jalonazo nuevamente y me volví a lesionar. No dije Pero nada, no porque dijiste sabía nada. que si digo no, me molesté, chao contrato, chao la oportunidad de estar en Emelec. Lo que hice fue recuperarme. Yo en mi casa, con mis cosas, siempre tuve mis cuestiones personales para recuperación, las necesarias, y hacía fortalecimiento y a la par de que me iba recuperando, iba jugando. Siempre tuve la posibilidad de manejar mis dos perfiles bien. El problema era en la pierna derecha. No podía patear, entonces lo que hacía era patear con la izquierda. Siempre las utilicé de la mejor manera, entonces nunca se dieron cuenta. Nunca ¿Y se dieron cuánto cuenta, tiempo me duró la recupero. lesión? Como unos 20 días más o menos, porque me volví a resentir bastante. Y el aductor es un músculo que en cada giro que uno da, se resiente. Se En cada siente. giro que uno da, se siente. La única manera de uno no sentir una molestia en un aductor es corriendo de forma recta. Y en el fútbol eso no existe. En el fútbol usted constantemente está haciendo giros, está haciendo... Movimiento. Pero era mi deseo y mis ganas de estar en Emelec, que yo empecé jugando así algunos partidos y me recuperé y ya, pues afortunadamente no pasó mayores. Pude manejarlo. De pronto a veces hasta de forma irresponsable porque estaba jugando con mi salud, pero era el deseo y las ganas de quedarme en MLA y de saber que podía generar lo que yo quería, Era un la gran reconocimiento y un oportunidad en apoyo. Ecuador. Qué Sí, sí, era, increíble. era mi gran oportunidad, era ahí o no era. Sí, qué Por increíble ahí eso se ahí. conectó un gran amigo, hay amor, por Sí, ahí hay está. amor. El gordo Mantilla. Sí, 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 excelente, siempre andaba con Escalada, con Mondaini. Siempre, Mondaini vivía cerca donde yo vivía, vivíamos en la misma unidad, con Escalada. En Urdesa. Y una anécdota era que siempre que salían a mercar yo por ahí veía y traían más gaseosa que comida. No sé, no sé cómo- estos chicos eran impresionantes. Era impresionante. Y era spray, yo me acuerdo, 12 botellas de spray y era impresionante. Era primero la gaseosa que la comida. Eso para ellos La era impresionante. Sprite, esa es fija para o para mezclar. Pero bueno, eh, ¿en qué momento cree que hace clic con la hinchada? ¿O qué partido recuerda que dice aquí me mandó un partidazo, me ganó la hinchada, que se sintió así feliz de esa tarde, esa noche, esa mañana? Pienso que fue contra Aucas, no estoy mal, contra Aucas. Creo que ahí fue el feeling ya definitivo, porque había gente muy, muy incrédula en cuanto a mi rendimiento. Yo siempre fui un jugador muy inteligente que no corría mucho, pero en el momento tenía muy buena ubicación, pero me entregaba en el campo de juego. Íntegro me entregaba en el campo de juego, la gente lo fue viendo, la gente lo fue asimilando y con mi fútbol y mi responsabilidad y mi disciplina, tanto dentro como fuera del campo, la gente me empezó a valorar mi trabajo, empezó ese amor mutuo y ese reconocimiento que está hasta el día de hoy, ¿no? Eh, a pesar de que no gane un título porque no entré a la historia de Melec, es la realidad, no entré a la historia de Melec, pero el haber entregado lo que entregué mi 100% al club, a la hinchada en el terreno de juego, me gané ese recuerdo, me gané esas lindas tardes de fútbol, esas lindas noches de fútbol, esas ovaciones y la gente me recuerda por eso, ¿no? Desafortunadamente no pude brindarles un título, pero ellos saben que me entregué en la cancha íntegro y por eso ese recuerdo mutuo de ellos y sé que no me olvidan, ¿no? Por ahí hay un Mira, acá compañero dice, Orlando Cedeño, lo sí, saludo, estudiamos juntos, porque esa es la otra situación, ¿no? Yo estudié como técnico acá sí. ahí en Guayaquil mientras estaba terminando por decirlo así, ¿no? Mi carrera ahí en Emelec, ¿no? Acá dice, taco de Escalada y gol de Rivera, gol frente a Aucas faltando 3 minutos. Y ahí va también César Jurado que nos ayudó porque él antes de ayer hacía la mención a su hijo
y nos decía, entrevístenlo y de una. Y le dije, por favor, si nos ayudan. Y ahí salió, sí que le mando un fuerte abrazo a ese jurado. Y me dice, y varios hinchas más, preguntan por la ovación y las lágrimas en un cambio en el Capuel, que justo yo subí ese video también en Instagram. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Y por qué? ¿Qué generó para que se salgan las lágrimas? Pero fue una situación bastante compleja, fueron unos sentimientos encontrados, es la realidad. Se estaba jugando, creo que los playoffs o ya prácticamente finales ya del torneo. Yo me lesioné, venía lesionado. Eh, Entré al segundo tiempo Olmedo, contra Olmedo, contra Olmedo, sí. Íbamos 0-0 y yo entré al segundo tiempo. No podía entrar porque la lesión no me lo permitía, venía de hacer una recuperación. Y a los pocos minutos de haber ingresado una jugada y yo hago el gol. Yo hago el gol, siguió el partido. En otra jugada individual, sentí nuevamente la recaída de la lesión y por eso me sacan. Me sacan nuevamente porque después del partido que venía era contra Barcelona. Entonces ya el profesor Carlos Torres Garcés decidió eh, sacarme para cuidarme, pero fueron sentimientos encontrados, ¿no? Primero, pues la alegría de la hinchada, del reconocimiento del esfuerzo que se estaba haciendo, de lo que se hizo, de la entrega, pero también la rabia y el dolor de volver a lesionarme, ¿no? Fueron sentimientos encontrados, tanto de alegría como de rabia, como de frustración, porque me había sentido muy bien la semana anterior sobre la lesión, pero tuve nuevamente esa recaída y esa fue la situación, esa fue la realidad. La felicidad y la alegría que siempre me dio el reconocimiento de la gente, porque no es fácil ganarse una hinchada como la de Melec, que es bastante exigente, pero nosotros en ese tiempo no las pudimos ganar y el recuerdo, como le dije hasta ahora, pero fue esa situación, la alegría y el dolor de la lesión. Clásicos del astillero que mencionaba que justo se dio eso previo a un partido del Clásico del Astillero. ¿Qué recuerdos tienen de Clásico del Astillero? Ganó más de lo que perdió y eso también lo recuerda el hincha y hay un gol también a Ceballos. Sí, de, de las estadísticas de clásicos jugados, ganamos más de lo que perdimos contra Barcelona. Entonces también en esa época había supremacía, en algún momento en el estadio Capo íbamos ganando 3-0 y fue un partido que tocó jugarlo al otro día, que si no lo paran por las situaciones de, de la hinchada de Barcelona, que empezó con cuestiones de indisciplina, con cuestiones ahí que no deben pasar en el fútbol, pararon el partido, sino ahí el resultado había sido más Abultado, contundente ya ¿no? después al siguiente. Sí, ya al siguiente día se jugó sin público y quedamos 3-2, ¿no? Sí, tres. Pero los recuerdos con Barcelona siempre fueron positivos, ganamos por lo general. Ese gol que hice de visita, también un recuerdo importante en la casa de ellos, estadio completamente lleno, 70.000 personas. Y siempre esos clásicos representaban un plus adicional y nadie los quería perder. Esos partidos son algo especial y como dije anteriormente, tuve la oportunidad de jugar varios clásicos, Millo Santa Fe, Cali América y Barcelona Emelec y siempre fueron muy intensos y siempre con el deseo de ganar y eso el profe Carlos Torres se lo inculcó al grupo desde un inicio y sabíamos lo que representaban estos partidos y siempre eso fue una motivación más y una exigencia más, ¿no? Porque cuando ya uno demuestra que hace algo bien, no se le permite demostrar algo diferente. Y siempre el equipo mostró muy buen nivel y la gente le exigía, le exigía, le exigía y eso fue algo importante para ese, para ese grupo, ¿no? Y ese 3-0 en el Monumental con lluvia, que todo el mundo recuerda, de la gran actuación de Escalada y Mondaini, fue ese partido en los primeros meses del año, primeras fechas, y que levantó, fue un cambio, un punto de inflexión eso para el grupo. Sí, claro, fue un termómetro. Ese era
el examen, por decirlo así, mayor en ese momento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de jugar el primer tiempo nomás, luego salí. En eso el profe Dufer y el profe Carlos Torres Garcés fueron muy correctos conmigo y muy sensatos. Yo venía de la sierra y ellos, en cuanto a la humedad y toda esa situación física, me llevaron siempre eh, muy bien manejadas las cargas y luego pues pude dar el resultado que di, ¿no? Ese partido impresionante para nosotros fue un plus adicional, fue el saber que teníamos con qué, el saber que teníamos un buen grupo y que nos teníamos que convencer de la calidad que teníamos tanto individual como colectivamente y desde ahí el equipo empezó a ascender y con el apoyo de la gente el equipo se empezó a fortalecer y era muy difícil que nos ganaran y siempre intentamos hacer, primero que todo, ganar los partidos, pero de una manera de hacer buen fútbol y de agradar, ¿no? Sí, acá le mandamos un saludo a Julio Jacom y también a Eléctrico Robert, que preguntan lo mismo, la dirigencia, Ferdinand Hidalgo, ¿qué recuerda de Ferdinand Hidalgo, presidente del 2006? Y también lo mismo acá, algún recuerdo de la dirigencia en ese año. Sí, el doctor Ferdinand Hidalgo, que en paz descanse, le puso el pecho a la brisa, ¿no? Le puso el pecho a la brisa porque, como dije anteriormente, la situación económica no era buena en el club y fuimos pocos los que aceptamos llegar en estas situaciones, sabiendo que podíamos tener inconvenientes, lo aceptamos. Después llegaron otros al club, pero estoy seguro que eh, si la situación del club hubiera sido la misma, no hubieran llegado. Entonces, para nosotros como grupo, eso siempre fue un valor adicional. Sabíamos que habíamos venido a un gran equipo, pero que en un momento no se encontraba bien, pero le pusimos el pecho a la brisa. Fuimos de frente, sabíamos lo que estábamos, en qué equipo estábamos y la responsabilidad que teníamos, y nunca pusimos eso de excusa, ¿no? Siempre fuimos de frente. Algunos pusieron excusa para venir en ese tiempo. Después llegaron cuando ya hubo una mejor cuestión económica, sacaron pecho, ganaron títulos, pero cuando la cuestión estaba no muy bien, no aceptaron venir. Entonces, para nosotros fue algo importante, polaco, retos importantes y lo sacamos adelante, que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Acá Juanelo pregunta, ¿Wimpre Guerrero era la dupla en el medio campo? ¿Y qué recuerdos tiene también de Wimpre? Perdón, ¿me puede repetir? Sí, que acá preguntaba Juanelo, Wimpre Guerrero era la dupla en el medio campo. ¿Qué recuerdos tiene de Wimpre? Que recuerdo que no se la quitaba a nadie. Wimper era un jugador muy técnico, a pesar de que era un poco lento, se veía un poco lento en el campo, pero eso es una situación física, ¿no? Porque Wimper no era un jugador rápido físicamente, pero mentalmente sí lo era. Entonces, él sus fortalezas las manejaba de esa forma, ¿no? Y cada quien maneja sus características y sus cualidades a su conveniencia. Wimper no era muy rápido, pero mentalmente sí lo era. Y él jugó fútbol sala, si no estoy mal, jugó fútbol sala en sus inicios, entonces protegía muy bien el balón, era muy difícil quitárselo. Entonces, cuando la cogía en el medio campo, era difícil que la perdiera. Y la sacaba bastante limpia. Esa era una característica de ese equipo, que salía muy bien jugando, pero en el medio campo teníamos jugadores de muy buen pie. Entonces eso dio también para conseguir los resultados que queríamos y Wimper tenía esa característica, ¿no? Un zurdo bastante exquisito, no muy rápido, pero mentalmente sí lo era y eso es lo que en parte se necesita en el fútbol, ¿no? Tener buen entendimiento y intensidad mental. Ya dijo algo de la falta de plantilla para ese 2006. Muchos atribuyen a lo mejor el partido contra el Nacional, que si se le ganaba, si quedaban los 3 puntos, se podían haber llevado el título. Otros hablan de otros partidos antes que se escaparon puntos. ¿Qué análisis hace hoy el director técnico Luis Guillermo Rivera de ese 2006? Sí, tal vez se nos escaparon puntos importantes. No es fácil ganarlo todos. No es fácil para un equipo de Guayaquil ir a la sierra. En ese momento teníamos que ir cada 15 días a la sierra, era normal hacerlo y a algunos jugadores les afectaba esta situación, ¿no? Pero no era excusa, no era disculpa porque hicimos muy buenos partidos allí, pero
la situación, sí que en algunos partidos se nos escaparon puntos más por errores nuestros que por virtud del rival y que a la final o a la postre nos costaron, ¿no? Pero también se debía a la juventud del grupo, ¿no? A veces a la falta de experiencia del mismo grupo, como hablaba antes. No es fácil estar en Emelec. La exigencia siempre es estar arriba, es ganar. Y de pronto en algunos partidos importantes algunos jugadores eh, se sentían en esta responsabilidad y por ahí se cometían errores, pero era entendible por su falta de experiencia y por su juventud, ¿no? El partido que más recuerda en Emelec, No varios, ¿no? O sea, partidos importantes varios. Bueno, con Barcelona todos los partidos siempre lo recuerdo mucho. Y siempre recuerdo mucho los partidos contra Nacional de Quito. Casi siempre le marqué. Casi siempre le hice gol a Nacional, tanto en Guayaquil como en Quito. Y siempre me iba bastante bien contra ellos. Y en general siempre tuve un nivel muy parejo, pero contra Nacional, contra Liga de Quito. Eran partidos bastante intensos, bastante importantes y siempre esos partidos daban un plus adicional, ¿no? También importante un partido, me gustó mucho contra Inter de Porto Alegre, Copa Libertadores, y son recuerdos, ¿no? Son recuerdos que quedan y que lo importante es que se intentó dar el 100% siempre. el gol que más recuerda, yo sé que fueron varios, pero así hay uno que elija como el mejor de su paso en Emelec. Bueno, me gustó mucho el que le hice a Barcelona, por lo que representó en ese momento, pero me gustó también uno de cabeza que le hice a Nacional en Guayaquil. Me gustó bastante por el gesto técnico, por el salto, por la situación. Y también recuerdo mucho el gol de contra Olmedo cuando la ovación, cuando después lloro, porque entré, hice el gol y salí. Y eso le dio al grupo un aire para abrir el partido y retomar la senda para ir por el campeonato, que a la final no se dio, pero el partido estaba bastante complicado y se me brindó la opción de entrar y de hacer el gol, ¿no? Sí, sí. Hay una pregunta picante que están mandando ahí que la vamos a dejar al final y si desea la responde o no, pero más adelante. Eh, De Torres 2007, Garcés. sí, eso. Si quiere la responde de una vez. A ver, cada quien habla por la experiencia propia, cada quien habla por lo que ha vivido y conmigo el profesor Carlos Torres Garcés fue una persona muy correcta, muy honesta y, y yo siempre me he manejado de esa manera, ¿no? A mí me pagan para jugar y nunca tuve que pagar por jugar. Entonces, meto las manos al fuego por él, por lo que yo viví, que en ningún momento insinuó nada parecido. Por el contrario, siempre fue una persona muy correcta a él, el profesor Urlin Kaga, el profesor Sí. Duferalman, el profesor Maza, que ayudaba en la parte física. Siempre fueron unas personas muy correctas, muy honestas con su trabajo. Y yo creo y pienso y estoy seguro que si esto se hubiera presentado, no se hubiera tenido el torneo o la presentación El que se tuvo en éxito el que se tuvo. 2006. Porque cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Y cuando esto pasa, por lo general siempre hay alguien que rompe la cuerda y es el que habla. Porque en ese momento, cuando nosotros empezamos a ganar y a sumar, siempre se mantenía casi un mismo equipo. Entonces, si alguien dio plata por jugar o por pagar, eh, algún momento iba a hablar y se iba a generar algún conflicto y eso nunca pasó. Siempre íbamos casi los mismos a jugar, las mismas alternativas casi siempre fueron las mismas, entonces no se presentó en ningún momento y yo no la viví, entonces para mí eso es completamente falso. Perfecto. ¿Se acuerda de la Tuca Ordóñez? Ya iba a pasar al 2007-2008, pero la Tuca Ordóñez era un juvenil de 20 años que lo llevaba el profe Dufer, que completaba para hacer de sparring. Hoy está en Emelec, salió campeón el año pasado en el Delfín. Sí, Tuca estuvo entrenando un tiempo ahí con Emelec. La verdad no recuerdo si venía a las inferiores, me parece que sí. Y él estaba ahí, era un jugador con mucha potencia, con muchas ganas, con muchos deseos. Y de un momento a otro, la verdad, no sabemos qué pasó con él, no lo volví a ver. Ya después
cuando supe que estaba en el Delfín, que figuró bastante, y ahorita que llegó en MLE, yo dije, bueno, reapareció la Tuca. El profesor Dufer Alman creía mucho en él. El profe Dufer tenía muy buena visión para los jugadores, lo mismo que el profesor Torres Garcés. En ese grupo de jugadores también estaba Joví que jugó en Emelec y ya Jaime después Lloví, Jaime Ayoví, que ya después llegó a selección ecuatoriana sí, también. También siempre fue acercada, siempre fueron acercados al club profesional por Torres Garcés y por el profe Dufer. Entonces ellos siempre tuvieron esa visión y siempre tuvieron buen ojo, ¿no? No sé Tuta por qué en esa época no quedó con nosotros. Creo que de pronto fue a otros equipos a buscar mayor experiencia. Dio la vuelta, pero el fútbol le da lo que le corresponde, ¿no? sí. Y de pronto Tuca en ese tiempo, a veces uno en esas situaciones siente como que la situación es difícil, de que no sirvo, de que el club no me quiere, pero mire que el fútbol le está dando recompensa a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, a su responsabilidad y está, yo creo que en este momento él está donde siempre ha querido estar. Sí. ¿Cree que por el tema económico no se pudo, obviamente, no se sostuvo la plantilla, el 2007 ya desarmado, digamos, el equipo, no se pudo competir de la mejor forma, aunque se intentó 2007, 2008? Bueno, ya después se intentó, ya entró al comité de presidencia el señor Omar Quintana, que en paz descanse, que supe de su muerte el día pasado. También estuvo el ñato, el ñato también estuvo por ahí en Sí, la el junta Ñato directiva, García. intentaron hacer sus mayores esfuerzos, pero sabemos de la complejidad económica que había. En algún momento regresó el Cookie Sí, Juárez Cookie Juárez. con el señor Quintana, todo lo que representa y todo lo que sabemos que es para Emelec. Se intentó reforzar la plantilla, pero también algunos jugadores importantes tuvieron que salir, ¿no? Porque tuvieron mejores opciones, tuvieron mejores ofertas. Y, y a la final o a la postre después no se pudieron, se hacían buenas presentaciones, pero no se logró cuajar un buen equipo, ¿no? Ya al final de estar yo en MLE, ingresa Nassim Neme y Sí. ya con una situación diferente, pues él ya armó un equipo más competitivo en la parte local, tiene una muy buena base nacional y ya los jugadores extranjeros que llegaron hicieron su aporte y ya lograron los títulos que todos sabemos que lograron, ¿no? Desde la llegada de Perrones empezó ese proceso y ya después fue Sampaoli, no sé más. Sí, acá es verdad, me preguntaban algunos, Beatri, Asís, estaba Nekulman también. Beatri también ese me imagino otro de los casos de esos chicos y que después terminó siendo goleador en Boca, ahora creo que está en Peñarol, pero fue también un jugador importante. Sí, cuando llegó Beatriz también pasó lo mismo. De pronto Beatriz no tuvo tanta ascendencia en el equipo, no le fue muy bien, pero ya después lo vimos en Boca y lo que representó y el nombre que logró fortalecer en su carrera deportiva, ¿no? Por ahí leí lo de Juárez que vino con el auspicio de Chus Alvarito. La verdad Sí. hasta ahorita me desayuno, como se dice en esa situación. Llegó con Omar Quintana, pero sí, si Chus Alvarito lo trajo, pues bienvenido sea porque siempre ese almacén, por así decirlo, la persona encargada siempre estuvo muy cerca de nosotros y a veces nos obsequiaba tenis, nos obsequiaba cosas y siempre fue un aporte importante para el grupo, ¿no? Se veía mucho la diferencia entre las dirigencias pasadas y con la de Nasib Neme ya en cuanto al manejo, a la administración, a lo mejor a estar bien económicamente. Sí, ya se empezó a ver un cambio. Yo logré estar solo un poco tiempo con Nasif. Ya tuvieron un patrocinio mejor, ya tuvieron un respaldo mayor y, y ahí la llegada de jugadores importantes, como yo te lo dije anteriormente, de mucha trayectoria a nivel local, a nivel nacional, y eso fortaleció al grupo, fortaleció el equipo. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que la base nacional es lo más importante en un club. Extranjeros son 4 y la base nacional son 21 por así decirlo, por nombre, un número. Entonces, sin una base nacional es muy difícil conseguir un resultado positivo. Sí, mire, la transmisión de Instagram dura 1 hora, se finaliza y ahí se puede volver a transmitir. Y si me permite,
para finalizar bien la entrevista, porque muchos están con algunas preguntas, si sigue viendo el equipo, el deseo de volver a lo mejor dirigirlo desde ese otro puesto. Y la verdad que no quiero que se corte así. Entonces voy a finalizar en este momento, vuelvo a abrir la transmisión y nos volvemos a enganchar si me lo permite. Ok, dale. Perfecto, gracias.